Ella viajó 3.200 kilómetros para una boda, solo para ser abandonada en la helada soledad del desierto. Dada por muerta, tropezó hasta la cabaña de un solitario hombre de montaña, sangrando y al borde de la muerte. Lo que sucedió después no fue solo una lucha por sobrevivir. Fue un giro del destino que cambiaría la frontera para siempre. El tren Union Pacific exhaló una nube de vapor blanco y amargo en el aire de octubre, deteniéndose con un chirrido en el borde del mundo. O al menos así le pareció a Margaret Prasker el asentamiento de Pine Bluff, en el territorio de Idaho. Bajó del vagón a la tosca plataforma de madera, ajustándose el cuello de su traje de lana de viaje para protegerse del viento cortante. En una mano sostenía una gastada bolsa de cuero, en la otra, una carta arrugada. La carta era de Josiah Higgins, un hombre que le había prometido el mundo con una caligrafía amplia y elegante. En Boston, Margaret había sido costurera, ahogándose en el dolor por la pérdida de sus padres a causa del cólera y asfixiada por las deudas acumuladas. El anuncio de Josiah buscando una novia por correspondencia le había parecido un salvavidas. Él escribía sobre una granja próspera, un valle lleno de flores silvestres y una vida respetable en el oeste. Pero al mirar a su alrededor, en la polvorienta y caótica calle principal de Pine Bluff, Margaret no vio flores silvestres. Solo había salones con fachadas falsas, mulas agotadas y hombres de rostro endurecido que la miraban con una intensidad inquietante. «Disculpe, señor», dijo Margaret, acercándose a un hombre que barría la acera frente a una tienda general con el letrero Provisiones de Kellogg Ward. «Busco al señor Josiah Higgins. Soy su prometida». Kellogg Ward dejó de barrer y apoyó firmemente las manos en el mango de la escoba. Observó a Margaret, recorriendo con la mirada su ropa refinada, aunque polvorienta, del este. Una expresión de profunda compasión cruzó su rostro curtido por el tiempo. «Señorita, no sé cómo decírselo, pero Josiah Higgins no está aquí, y no va a regresar». El corazón de Margaret se hundió en su estómago. «¿Qué quiere decir? Teníamos que casarnos mañana en la parroquia». Josiah Higgins era un mentiroso y un estafador. Dijo Caleb con suavidad, aunque sus palabras golpearon como un puñetazo. No tenía ninguna granja. Era un buscador de bajo nivel que pasaba más tiempo en las mesas de faro que lavando oro en los arroyos. Hace una semana, contrajo una deuda de $1,000 con un hombre notoriamente peligroso llamado Blackjack Montgomery. Cuando los hombres de Montgomery fueron a cobrarla, Higgins robó un caballo y huyó en plena noche. Dejó el pueblo con nada más que la camisa puesta. Margaret tambaleó, sintiendo que el mundo giraba violentamente. «Pero mi pasaje, mi baúl. Solo tengo $3. Lo siento, señorita. De verdad. Claro, Pine Bluff no es lugar para una dama sola, especialmente con el invierno pisándonos los talones. La última diligencia salió del territorio hace 2 días, antes de que la nieve bloqueara el paso. Está atrapada aquí hasta la primavera». El pánico, frío y afilado, le apretó el pecho. Estaba completamente sola, a más de 200 kilómetros de casa, atada a las promesas fantasma de un cobarde. La pensión del pueblo, dirigida por una mujer de cara agria llamada señora O'Leary, exigía $2 por semana, dinero que Margaret simplemente no tenía. La desesperación es un catalizador poderoso. Y mientras el cielo de la tarde se tornaba del color del hierro magullado, Margaret tomó una decisión peligrosa, quizás imprudente. Caleb le había mencionado que Josiah había estado viviendo en una cabaña abandonada de trampero, a unos 5 kilómetros colina arriba, cerca del Pico de la Viuda. No era mucho, pero tenía techo. Si lograba llegar allí, podría refugiarse, tal vez encontrar provisiones que él hubiera dejado atrás y descubrir cómo sobrevivir.
Ignorando las advertencias desesperadas de Caleb, Margaret compró una linterna, cerillas y una pequeña barra de pan duro con sus últimas monedas. Partió a pie justo cuando comenzaban a caer los primeros copos de nieve. En una hora, la ligera nevada se convirtió en una tormenta ciega y furiosa. El viento aullaba entre los pinos gigantes, un rugido ensordecedor que tragaba sus gritos de auxilio. La hipotermia empezó a instalarse, sus manos y pies perdieron sensibilidad y una letargia cálida y peligrosa se apoderó de su mente. «Acuéstate», parecía susurrar el viento. «Cierra los ojos». Cayó de rodillas al pie de un enorme cedro, dispuesta a rendirse a la oscuridad helada. Pero entonces, un leve olor llegó con el viento, humo de leña. La adrenalina le recorrió las venas. Se obligó a levantarse, arrastrando sus miembros congelados a través del vendaval blanco. 10 metros. 20 metros. Entonces, la silueta oscura de una cabaña de troncos emergió de la tormenta. No había luces en la ventana, pero la chimenea expulsaba un fino y entrecortado rastro de humo. «Josiah», gritó, aunque su voz apenas era un ronquido. Casi se lanzó contra la pesada puerta de madera. Estaba sin trabar. Cayó dentro, desplomándose sobre las ásperas tablas del suelo mientras el viento cerraba la puerta tras ella. Permaneció allí un momento, jadeando. El silencio de la cabaña era abrumador tras el rugido de la tormenta. Pero mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz de las brasas moribundas en la chimenea, una nueva y aterradora realidad la alcanzó. El aire era denso, metálico y dulzón de forma enfermiza. Era el inconfundible olor de sangre fresca. Margaret retrocedió a rastras, y sus manos resbalaron sobre algo cálido y húmedo que formaba un charco en el suelo. Buscó frenéticamente las cerillas en su bolsillo, y con dedos temblorosos y helados logró encender una llama contra la piedra de la chimenea. Encendió la linterna y alzó la luz ámbar para iluminar la habitación. No era la cabaña de Josiah Higgins. Era una fortaleza de supervivencia. Pieles gruesas cubrían las paredes, trampas colgaban de las vigas y rifles de caza estaban cuidadosamente colocados en sus soportes. Y allí, en el centro de la habitación, yacía un hombre que parecía más una montaña caída que un ser humano. Era enorme, con hombros anchos y una espesa barba oscura empapada de sudor y suciedad. Pero fue el estado horroroso de su cuerpo lo que hizo que Margaret jadease en voz alta. Una profunda herida de cuchillo, irregular y sangrante, rasgaba su gruesa chaqueta de cuero, exponiendo el músculo del muslo. Mientras tanto, una mancha arterial oscura se extendía rápidamente desde un orificio de bala en lo alto de su hombro derecho. Estaba inconsciente, respirando con un jadeo húmedo y superficial. Este era Jonas Redge. Aunque Margaret aún no conocía su nombre, en Pan Bluff lo mencionaban en susurros temerosos. Era un solitario hombre de montaña que bajaba 2 veces al año a comerciar pieles y polvo de oro. Un hombre que no se inclinaba ante nadie y respondía únicamente a la llamada del desierto. Margaret nunca había visto un cadáver fuera de un ataúd en un velatorio, mucho menos a un hombre muriendo violentamente en un charco de su propia sangre. Sus instintos le gritaban que huyera de nuevo a la tormenta, pero afuera la ventisca significaba una muerte segura. Y si se quedaba sin hacer nada, compartiría la cabaña con un cadáver al amanecer. «Dios, dame fuerzas», susurró Margaret. Su refinamiento de Boston se quemaba en la fragua de la frontera. Ya no era una novia por correspondencia desechada. Era la única oportunidad de ese hombre de seguir con vida. Se quitó su abrigo helado y cubierto de nieve, y se remangó. Lo primero era detener la hemorragia. Corrió a la chimenea, echó más leño sobre las brasas y avivó el fuego. Encontró una olla de hierro fundido, la llenó con nieve de afuera y la puso a hervir.
Registró la cabaña y halló un cofre de madera con camisas limpias de lino. Sin dudarlo, las desgarró en largas vendas. Al arrodillarse junto a él, su tamaño resultaba intimidante. Le desabrochó con cuidado la camisa empapada en sangre, revelando la herida de bala. La bala había atravesado limpiamente el músculo del hombro, sin tocar el hueso, pero sangraba profusamente. La herida del muslo era peor. Profunda y peligrosamente cerca de una arteria. El agua hervía. Margaret desinfectó un pequeño cuchillo de caza que encontró sobre la mesa y tomó una botella de whisky barato y fuerte de un estante. «Lo siento mucho, señor», murmuró, aunque él no podía oírla. Vertió el whisky directamente en la herida del hombro. Los ojos de Jonas se abrieron de golpe, un intenso y sorprendente azul glacial. Soltó un rugido primitivo y ensordecedor de agonía, y su cuerpo masivo se retorció contra el suelo. Su mano robusta salió disparada y se cerró alrededor del cuello de Margaret con una fuerza aterradora e implacable. En su delirio, estaba de vuelta en la emboscada, luchando por su vida contra los hombres que lo habían disparado. No. Logró jadear Margaret, arañando sus gruesos dedos callosos. Su visión empezaba a oscurecerse. «Le estoy ayudando». La urgencia y el terror en su voz parecieron atravesar la niebla del dolor. Parpadeó, la furia asesina en sus ojos se apagó en confusión al ver a la menuda y aterrorizada mujer en su cabaña. Aflojó el agarre y sus ojos se pusieron en blanco antes de desmayarse nuevamente. Margaret cayó hacia atrás, jadeando en busca de aire y frotándose el cuello magullado. Las lágrimas le picaban los ojos, pero la secó con furia. Ahora no podía permitirse el miedo. Pasó la siguiente hora angustiosa limpiando las heridas. Sabía que debía cerrar el profundo corte en la pierna, así que encontró una aguja de hueso y un grueso hilo de tendón en sus pertenencias. Con manos temblorosas, cosió la carne desgarrada, mientras su estómago se rebelaba ante la tarea grotesca. Finalmente, vendó ambas heridas con firmeza usando el lino desgarrado. Al terminar, estaba exhausta, cubierta de su sangre y tiritando incontrolablemente en su ropa húmeda. Con todo el esfuerzo que pudo reunir, arrastró el pesado cuerpo inconsciente de Jonas hasta una gruesa alfombra cerca del calor de la chimenea. Lo cubrió con pesadas mantas de piel de lobo y finalmente se desplomó en una mecedora de madera, cayendo en un sueño profundo y sin sueños. Durante los siguientes 4 días, la tormenta azotó afuera, encerrándolos en un mundo helado y silencioso. Y durante esos 4 días, Jonas Redge libró una batalla terrible contra la infección. Una fiebre violenta lo consumió. Sudaba a través de las mantas, retorciéndose y murmurando en delirio. Margaret apenas dormía. Se convirtió en una máquina de supervivencia, alimentaba el fuego, derretía nieve para obtener agua y aplicaba paños fríos y húmedos en su frente ardiente. Encontró un saco de avena seca y preparó una papilla aguada, introduciéndosela gota a gota entre los labios agrietados para mantenerlo hidratado. En sus sueños febriles, él hablaba entrecortadamente. Maldecía a hombres llamados Montgomery y Higgins. Margaret se paralizó al oír el nombre de su traidor prometido salir de los labios del hombre de montaña. Poco a poco, lo fue entendiendo. Josiah no solo había huido de una deuda de juego. Había traicionado a este hombre de montaña. Había guiado a los matones de Montgomery hasta la cima, emboscando a Jonas para robarle su oro y pagar sus propias deudas. Josiah había intercambiado la vida de este hombre por salvar su miserable pellejo. Una culpa aguda y pesada se posó sobre Margaret. Aunque no había hecho nada malo, se sentía inexplicablemente vinculada al crimen por el anillo que aún llevaba colgado de un cordel alrededor de su cuello. En la mañana del 5.º día, el viento aullante finalmente cesó. La luz del sol,
cegadora y pura, entró por la única ventana cubierta de escarcha de la cabaña. Margaret estaba sentada junto a la chimenea, con la cabeza apoyada en las rodillas, dormitando levemente. Una voz grave y ronca rompió el silencio. ¿Qué diablos haces en mi cabaña? Margaret despertó de golpe. Jonas estaba despierto. Su rostro estaba pálido y demacrado, pero sus ojos azul glacial estaban claros y ferozmente alerta. Se aferraba a la manta sobre su pecho, haciendo una mueca al intentar moverse. La miraba no con gratitud, sino con una hostilidad intensa y suspicaz. Margaret se puso de pie lentamente, alzando la barbilla con desafío a pesar de su agotamiento. Estaba cubierta de hollín y sangre seca, con el cabello suelto y enmarañado. Ya no parecía en absoluto una costurera de Boston, sino una mujer que había luchado contra la muerte y había vencido. Estoy salvándole la vida, señor Reg, dijo con voz firme. Y, juzgando por su falta de modales, empiezo a preguntarme si valió la pena el esfuerzo. El silencio que siguió al reproche de Margaret era más espeso que la escarcha en la ventana. Jonas Reg la miraba fijamente, el músculo de su mandíbula tensándose bajo su barba espesa. Intentó incorporarse sobre su brazo bueno, pero una nueva oleada de agonía lo inundó, tornando su rostro de un tono gris enfermizo. Volvió a desplomarse sobre la alfombra, soltando una retahíla de maldiciones. No se mueva, ordenó Margaret, con una voz sorprendentemente firme. Tiene 20 puntos en la pierna, y su hombro ha perdido suficiente sangre como para matar a un caballo de tiro. Si abre esas heridas, no las volveré a coser. Jonas la fulminó con la mirada, pero el agotamiento en sus ojos delataba su fachada dura. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. ¿Y cómo lograste pasar la cresta? Me llamo Margaret Prescott, respondió ella, sirviendo una taza de agua tibia de la olla y acercándosela a los labios. Él dudó un instante, luego bebió con avidez. Caminé desde Pine Bluff en medio de la tormenta. Buscaba a un hombre llamado Josiah Higgins. Debía. Soy su prometida. Al oír ese nombre, el cuerpo masivo de Jonas se tensó. Sus ojos se oscurecieron como una nube de tormenta. Con un repentino estallido de fuerza, su mano izquierda salió disparada y se cerró alrededor de la muñeca de Margaret. ¿Higgins?, gruñó Jonas, su aliento caliente oliendo a fiebre y whisky. ¿Estás con esa rata cobarde? No estoy con nadie, replicó Margaret, forcejeando contra su agarre, aunque era como intentar separar bandas de hierro. Llegué ayer en el Union Pacific. Él me abandonó. Huyó del pueblo. El agarre de Jonas aflojó ligeramente, y una risa amarga y seca escapó de su pecho. Huyó del pueblo. Imagino que sí, después de guiar a los asesinos de Jack Montgomery directamente a mi línea de trampas. Jonas volvió a dejarse caer, jadeando. Pasé 6 meses en las raíces amargas. Tenía 50 onzas de oro de aluvión y 100 pieles de castor de primera calidad. Higgins sabía dónde guardaba mi oro. Le debía a Montgomery una deuda de juego. Esa rata me vendió para salvar su propio pellejo. Me emboscaron en el arroyo, se llevaron todo y me dejaron para los buitres. El horror de la verdad cayó sobre Margaret como una manta asfixiante. Josiah no solo había sido un mentiroso y un estafador. Era cómplice de un intento de asesinato, y ella había cruzado el país para atar su vida a la suya. Con mano temblorosa, Margaret se metió la mano bajo el cuello. Sacó el barato anillo de latón que Josiah le había enviado por correo, colgado de un cordel. Lo miró largo rato, sintiendo como los últimos vestigios de su inocencia ingenua de Boston se marchitaban para siempre. Sin decir palabra, rompió el cordel, caminó hasta la chimenea rugiente y arrojó el anillo a las llamas.
Jonas la observó, sus penetrantes ojos azules siguiendo cada uno de sus movimientos. La hostilidad en su mirada se transformó lentamente en un silencioso y renuente respeto. El invierno ya llegó, señorita Prescott, dijo suavemente, mientras la pelea se desvanecía en su interior. El paso está completamente bloqueado por la nieve. Wells Fargo no enviará ninguna diligencia hasta abril. Estás atrapada. Entonces sobreviviremos hasta abril, respondió Margaret, remangándose y tomando el pesado atizador de hierro fundido para avivar el fuego. Dígame qué hay que hacer. Y así comenzó una educación brutal y agotadora en la supervivencia en la frontera. Durante las primeras 3 semanas, Jonas estuvo postrado en cama, luchando contra la infección persistente. Margaret se convirtió en sus manos y sus pies. Siguiendo sus instrucciones bruscas y exigentes, aprendió a salir al cobertizo helado tras la cabaña para cortar carne congelada del cadáver de alce que él había colgado antes de la emboscada. Aprendió el trabajo sangriento y horroroso de desollar conejos atrapados en las trampas cercanas. Cortó leña hasta que sus manos se cubrieron de ampollas sangrantes que, con el tiempo, se convirtieron en callos gruesos y endurecidos. Era una existencia agotadora, despojada de toda decencia victoriana. No había salones, ni sociedad educada, ni horas del té. Solo había el viento aullante, el frío punzante y la desesperada tarea diaria de permanecer con vida. Cuando diciembre dio paso a enero, Jonas finalmente pudo caminar de nuevo, apoyándose en un bastón grueso de fresno. La primera vez que logró mantenerse en pie más de 1 minuto, Margaret lloró de alivio, ocultando sus lágrimas al girar el rostro hacia la estufa. Con Jonas móvil, la carga del trabajo cambió, pero el encierro empezó a pesar. Eran 2 personas ferozmente independientes encerradas en una caja de 3,6 por 3,6 metros. Discutían por todo, cómo sazonar el guiso, cuánta leña quemar por la noche, cómo limpiar el rifle Springfield. Pero bajo las riñas, ocurría un cambio profundo. Jonas observaba cómo Margaret se transformaba de una pálida y aterrada oriental en una mujer del oeste. La veía cortar un fardo de leña con un enfoque rítmico y constante. Veía cómo la luz del fuego danzaba en su rostro mientras remendaba con habilidad su chaqueta de cuero desgarrada, usando sus destrezas de costurera. Para Jonas, un hombre que se había aislado del mundo tras presenciar los horrores de la guerra civil como explorador bajo el general Philip Sheridan, Margaret era una revelación. Ella no lo miraba con el miedo que le tenían los habitantes de Pine Bluff. Lo miraba como a un igual. Una noche de finales de febrero, mientras una nueva tormenta azotaba el techo, Margaret estaba sentada junto al fuego, tiritando a pesar de su chal de lana. Sus delgadas botas de ciudad, hechas de cuero, se habían podrido completamente por la nieve y la humedad. Intentaba coser retazos de lona alrededor de sus dedos congelados. Jonas la observaba desde el otro lado de la habitación. Se levantó lentamente, caminó hasta su pesado baúl de madera y sacó un fardo de gamuza suave y bellamente curtida, y un rollo de gruesa piel de conejo. Se sentó pesadamente en el suelo a su lado. «Dame tu pie», gruñó. Margaret parpadeó, retirando el pie defensivamente. «Soy perfectamente capaz». «Dame tu pie, Margaret», dijo él, usando su nombre de pila por primera vez. Su voz era sorprendentemente suave. A regañadientes, ella extendió el pie. Sus enormes manos marcadas por cicatrices resultaron sorprendentemente delicadas mientras medía la longitud de su pie contra la gamuza. Durante las siguientes 3 horas, permanecieron en un silencio cómodo. El único sonido era el crepitar del fuego y el ritmo constante del hilo de tendón al ser tirado. A medianoche, le entregó un par de mocasines altos forrados de piel, meticulosamente cosidos e impermeables. Margaret se los puso.
Eran las cosas más cálidas y cómodas que jamás había usado. Levantó la vista hacia él, y su corazón comenzó a latir con un ritmo extraño en su pecho. Gracias, Jonas, susurró. Él no dijo nada. Solo alargó la mano y, con el pulgar áspero, le quitó suavemente una mancha de hollín de la mejilla. De pronto, el aire en la cabaña se volvió increíblemente denso. Por un momento, pensó que se inclinaría para besarla. Pero los fantasmas de su pasado y los muros de su aislamiento aún eran demasiado altos. Se levantó bruscamente, carraspeó y fue a revisar los cerrojos de la puerta. Pero el cambio ya había ocurrido. El hielo se había roto. Mientras el largo invierno daba paso lentamente a los primeros indicios de primavera, ya no eran solo supervivientes compartiendo un refugio. Eran dos mitades de un todo, unidos por la sangre derramada y el frío conquistado. A mediados de abril, las montañas amargas comenzaron a derretirse. La espesa capa de nieve cedió ante el sol cálido, transformando los arroyos helados en torrentes fangosos y rugientes. Para Margaret, la llegada de la primavera no trajo alegría, sino un temor profundo y doloroso. El paso se estaba despejando. Pronto, la diligencia de Wells Fargo abriría camino por el valle, trayendo de vuelta el mundo exterior a su santuario aislado. Jonas pasaba sus días reparando trampas y explorando la cresta, su silencio más denso de lo habitual. La verdad no dicha pendía entre ellos, ella era una mujer de Boston, y él, una criatura del desierto. Su estadía allí debía ser temporal. Una brillante mañana de martes, la decisión les fue arrebatada de las manos. Margaret estaba arrodillada junto al arroyo, fregando hollín de una sartén de hierro fundido, cuando el crujido violento de ramas de pino partidas resonó por el cañón. Se puso de pie, soltando el cepillo. 4 hombres a caballo irrumpieron entre los árboles, galopando con furia. Sus caballos estaban cubiertos de espuma blanca, con los ojos desorbitados por el pánico. Al frente del grupo, aferrando las riendas con manos blancas y crispadas, iba un hombre con un sombrero bombín aplastado, Josiah Higgins. A su lado cabalgaba un bruto enorme y marcado por cicatrices, con un parche de cuero negro sobre el ojo izquierdo, Black Jack Montgomery. Huían de una patrulla territorial y empujaban a sus monturas exhaustas hacia la cabaña para atrincherarse. Josiah detuvo bruscamente su caballo al ver a la mujer solitaria junto al agua. Parpadeó, frotándose los ojos con una mano sucia. Abby, suspiró, su voz una mezcla enfermiza de sorpresa y alivio retorcido. Bueno, estaré maldito. El pajarito de Boston sobrevivió. Margaret retrocedió tambaleándose, su corazón martilleando contra sus costillas. Caro Montgomery espoleó a su enorme semental, cortándole el paso a la puerta de la cabaña. Se inclinó desde la silla, su único ojo bueno recorriendo su figura. ¿Quién es esta, Higgins? Gruñó Montgomery. No es una de las putas de Reg. Ese oso vive solo. Era mi prometida, escupió Josiah, desmontando. Parece que encontró el camino hasta aquí después de que me fui. Como Reg se desangró, solo ha estado ocupando su cabaña. Por favor. Jadeó Margaret, retrocediendo hacia el agua helada. Josiah, me dejaste para morir. Déjame ir. Josiah soltó una risa cruel y aguda. ¿Dejarte ir, Abby? Eres mi boleto para salir de deudas. Montgomery, dijiste que necesitabas chicas nuevas para el Silver Slipper en Virginia City. Llévatela. Considera mi deuda saldada. El estómago de Margaret se revolvió violentamente. La estaba vendiendo a la esclavitud fronteriza para salvar su miserable pellejo. Montgomery sonrió, mostrando dientes podridos, y se lanzó a agarrarla del pelo. Un estruendo ensordecedor partió el aire matutino.
El sombrero bombín de Montgomery salió volando. Un orificio perfecto atravesaba limpiamente la copa. Los 4 hombres se paralizaron. Emergiendo de entre los árboles, entrando en la luz del sol como un espíritu vengativo de la montaña, estaba Jonas Redge. Empuñaba su Winchester 1873 apoyado en el hombro, el cañón humeante. Era una visión aterradora. Enorme, vestido de gamuza, sus ojos azul glacial ardiendo con una furia asesina y profana. «Quita tus sucias manos de mi esposa», rugió Jonas, su voz rebotando en los acantilados de granito. Margaret jadeó. «Esposa». La palabra flotó en el aire, pesada y ferozmente protectora. «Reg», chilló Josiah, tropezando hacia atrás en el barro. «Estás muerto. Debimos desangrarte». «No miraron lo suficiente, miserable rata», dijo Jonas, accionando la palanca y cargando una nueva bala. «Suelten sus armas». Los 2 pistoleros tras Montgomery desenvainaron sus revólveres. Jonas se movió con una velocidad fluida y aterradora. Disparó 2 veces en un latido. Ambos hombres cayeron de sus monturas, sujetándose los hombros destrozados. Montgomery sacó su revólver y disparó salvajemente. La bala rozó las costillas de Jonas, desgarrando su camisa, pero el hombre de montaña ni siquiera parpadeó. Dejó caer el rifle vacío, sacó su grueso cuchillo de caza y cargó. Chocó contra Montgomery, derribando al enorme forajido de su caballo. Golpearon el suelo con un impacto que retumbó en los huesos. Montgomery era un luchador notorio, pero pelear contra Jonas era como luchar contra un oso pardo. Josiah Higgins, paralizado por la cobardía, giró y huyó hacia el arroyo crecido. «Josiah, detente», gritó Margaret. «El agua es demasiado rápida». Él no escuchó. Se lanzó a las heladas y turbulentas aguas. El deshielo primaveral era implacable. La corriente atrapó sus pesadas botas, y con un grito patético y burbujeante, Josiah fue arrastrado bajo el agua blanca y espumosa, su cabeza estrellándose contra una roca sumergida. La montaña había cobrado su deuda. Jonas se puso de pie, jadeando, limpiándose la sangre de la mejilla. Ató firmemente las manos de Montgomery y caminó hacia Margaret. Su feroz expresión se suavizó al instante. Le agarró los hombros, sus ojos escaneando frenéticamente su rostro. ¿Te hicieron daño?, exigió saber. No, susurró ella, con la voz temblorosa. Jonas, me llamaste tu esposa. Jonas bajó las manos, mirando repentinamente sus botas embarradas. Fue lo primero que se me ocurrió para que retrocedieran. Se volvió, entró en la cabaña y salió momentos después sosteniendo una pesada bolsa de cuero engrasado. Se la puso en sus manos temblorosas. ¿Qué es esto?, preguntó ella. El oro secundario, dijo Jonas en voz baja. El que Higgins no conocía. Hay suficiente ahí para comprar un boleto de primera clase de regreso a Boston. Suficiente para abrir una tienda de vestidos, para comprar una casa en un vecindario decente. La miró, sus ojos azules llenos de una resignación desgarradora. Renunciaste a tu invierno, a tu seguridad, por un extraño sangrando. Considera la deuda saldada. Margaret miró la fortuna en sus manos. Era todo lo que había soñado cuando subió al tren por primera vez. Pero al mirar el rostro curtido y marcado del hombre que acababa de luchar contra un ejército por ella, comprendió que Boston era una ciudad de fantasmas. La verdadera seguridad no estaba en una bóveda bancaria. Estaba en las manos callosas de Jonas Redge. Margaret abrió lentamente los dedos. La pesada bolsa cayó en el barro. Jonas parpadeó, sorprendido. ¿Qué haces? Ese es tu boleto a casa. Ya estoy en casa,
declaró Margaret con firmeza. Dio un paso al frente, enredó los dedos en su espesa barba y atrajo su rostro hacia el suyo. Cuando sus labios se encontraron, fue como la rotura de la primavera, una liberación impetuosa de todo lo contenido durante 6 meses. Jonas gimió, envolviéndola con sus enormes brazos y levantándola del suelo. La besó con un hambre consumidora, vertiendo su corazón ferozmente guardado en ese abrazo. La novia por correspondencia había venido al oeste buscando una promesa fantasma, pero había encontrado algo infinitamente más valioso. Ella había sanado al hombre montaña roto, y él le había entregado su alma. ¿Hizo bien Margaret al quedarse en la implacable frontera, o debería haber tomado el oro y regresado a Boston? Cuéntanos qué opinas de este romance del viejo oeste en los comentarios. Si te encanta esta historia de supervivencia, traición y amor inesperado, dale me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para más relatos increíbles basados en hechos reales.